Muchos medicamentos que hoy son aplicados con gran eficacia no fueron pensados para lo que son usados. Así, por ejemplo, la Viagra, uno de los fármacos de más éxito comercial de la historia, fue inicialmente pensado para el tratamiento de la angina de pecho. En los ensayos clínicos, sin embargo, parece que la eficacia frente a la angina no era nada evidente, mientras que los participantes en el ensayo sí que experimentaban un incremento en la frecuencia y potencia de sus erecciones. Y de aquí ya sabemos lo que siguió. Otros ejemplos los encontramos en el tratamiento de la depresión, por ejemplo. Desde el descubrimiento casual de la iproniazida, que inicialmente se aplicó a la tuberculosis en los años 50, o los tricíclicos en los 60, hasta el más reciente descubrimiento de la utilidad de la ketamina, hasta entonces usada como anestésico, y que se ha empezado hoy a experimentar en dosis muy bajas como antidepresivo. Se trata aquí de lo que podríamos denominar una dualidad en la curiosidad. Hay una primera curiosidad que lleva al descubrimiento de algo y una segunda que consiste en explorar nuevos caminos de uso que se abren de forma inesperada. Un descubrimiento accidental, resultado de la serendipia, puede no llevar a nada hasta que alguien no aplica su curiosidad a descubrir potenciales usos. En otras palabras, mucha energía potencial en innovación no lleva a nada si esa potencialidad no se traduce en resultados gracias al enfoque de la curiosidad por nuevos usos. Así, por ejemplo, el químico ruso Konstantin Fallberg puede que descubriera en 1878 la sacarina, por casualidad, por serendipia, pero fueron otros los que la aplicaron a la alimentación. Lo mismo ocurrió con la penicilina, quizás el ejemplo más sobreutilizado sobre lo que es un descubrimiento accidental. Es cierto que Fleming descubrió, por casualidad, en 1928, que un cultivo de la bacteria Staphylococcus aureus que había dejado en su laboratorio no había crecido porque se lo había impedido un moho del Penicillium notatum. Pero no fue sino la curiosidad aplicada de los científicos Ernst Chain y Howard Florey la que permitió idear y desarrollar un método para producir el fármaco en masa. Un ejemplo de multiplicación de curiosidades que les valió a los tres el Premio Nobel de 1945. En otros muchos campos del conocimiento, el efecto del descubrimiento accidental es igualmente notable. Y hay quien no tiene que esperar a que otro haga el desarrollo a partir de sus descubrimientos. Así, por ejemplo, en 1945, Percy Spencer, un ingeniero de Raytheon, descubrió que las microondas emitidas por un magnetrón, un dispositivo utilizado en los radares, estaba fundiendo una barra de chocolate que llevaba en su pantalón. Dice que se dio cuenta inmediatamente de su potencial uso para cocinar y ese mismo año patentó una caja metálica para cocinar a partir de la aplicación de microondas. Algo parecido podríamos decir del teflón, ese material antiadherente, o del superglue, el cianocrilato que lo pega todo y rápidamente, o del velcro, ese textil que sirve insólitamente de cierre. Un ejemplo, este último, de que descubrir no es triunfar. El inventor del velcro, George de Mestral, experimentó durante años con multitud de textiles hasta que apareció el nylon, un invento que, multiplicado por su idea del cierre textil y además del interés de la NASA por su invento, permitió que el producto se popularizara. Por tanto, vemos aquí la confluencia de curiosidad, invención y necesidad en el origen del éxito de un producto. Quizá esta frase de Goethe lo sintetiza a la perfección. El descubrimiento necesita suerte, invención e intelecto, y ninguno de ellos puede triunfar sin nosotros dos.